Es realmente un privilegio, un honor poder estar aquí nuevamente para poder transmitir lo que el Señor quiere transmitir a la iglesia. Y ahorita cuando escuchaba esta canción, el Señor me dio el privilegio de poder estar en los Andes los primeros días de este año. Y el segundo día de llegar allá, pude salir a caminar y pararme frente a unas montañas muy grandes, como dice la canción, levantar mis brazos y decir: gracias, Señor, porque la naturaleza habla de la obra de tus manos. Y esa montaña que se veía muy grande apenas es un puntico en el firmamento, un puntico solamente. Pero Dios está por encima de la montaña. Dios creó la montaña. Dios nos creó a nosotros con un propósito. Y alabamos al Señor por su grandeza. Como les decía, es un privilegio nuevamente estar aquí. Y me trae a la memoria en una oportunidad un hermano que vino invitado. Y aquí desde este lugar dijo una frase. Dijo: lo que te voy a decir te va a traumar por el resto de tu vida. Lo que te voy a decir te va a chocar el resto de tu vida. Y soltó esta frase y dijo: cada vez que cumplas años, le das gracias a Dios porque cumpliste un año más, pero es un año menos de vida. Es un año menos de vida. Y él se refería a que el tiempo se va cortando y ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? El tiempo se va cortando y ¿qué estamos nosotros haciendo para la obra y el crecimiento y la expansión del Evangelio? Y yo dije, bueno, voy a usar una frase que no te va a traumar el resto de tu vida, pero por lo menos unas 72 horas vas a echarle cabeza. A algunos les va a resbalar, otros se van a ir pensando medianamente, pero a otros yo sé que les va a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué les va a llegar? Porque al final del mensaje usted se va a parar frente al espejo y va a decir: ciertamente el pastor tenía razón. O usted luchará ahí con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les revele. En la medida en que amas, en esa medida das. En la medida en que amas, en esa medida tú vas a dar. Deme un permiso. Se lo voy a poner fácil. Voy a poner un ejemplo fácil. Algunos de aquí somos padres, otros son abuelos, otros no están casados, pero el ejemplo que voy a poner lo va a entender todo el mundo. Hasta los niños lo van a entender. Fíjense ustedes, yo tengo 3 hijas. Ellas me llegaban en algunas oportunidades y me decían: papi, está de cumpleaños el niño que estudia conmigo y tenemos que llevarle un pequeño detalle. Entonces usted viene, en el caso de que sea usted, porque sé que también le ha pasado, usted viene y piensa y dice: yo no conozco al niño, yo no conozco a sus padres, ¿qué le puedo regalar? Y entonces usted va y compra un detallito más o menos decente para dárselo a la hija o al hijo para que se lo entregue al niño que usted no conoce. Pero imagínese que el que está de cumpleaños es el niño que va para su casa, es hijo del vecino, usted es amigo del vecino, el niño a veces corre en su casa, juega en su casa, come en su casa, a veces hasta duerme en su casa, y usted le ha agarrado aprecio al muchacho. Entonces usted viene y dice: le voy a comprar un buen regalito, porque prácticamente él se la mantiene aquí con el hijo y juega y va y viene con el muchacho. Y compra un regalito de mucho mayor valor. Pero ahora imagínese que el que está de cumpleaños es su hijo. Mire, a mí me tocó hacer 3 15 años, por eran 3 hembras. 3 15 años. Y déjeme decirle que en año y medio o 2 años antes de los 15 años, eso se vuelve una tortura china. Porque entonces empieza que el arreglo, que el vestido, que el regalo, que el sitio, que no sé qué, que si te dan los números, que si no te dan. Porque usted quiere dar lo mejor. Usted quiere dar lo mejor. ¿Sabe por qué?
Porque mientras más se ama, más se da. ¿Y quién no ama a un hijo? Todos amamos a nuestros hijos. Igualito pasa con un familiar muy cercano. Usted se esmera en dar. Y los padres a veces hasta se endeudan por darle lo mejor a los hijos. Precisamente porque se ama. Pero lo mismo pasa con el Señor. Mientras más tú amas al Señor, más le vas a dar. Por eso decía que de repente esa frase te va a chocar. Porque algunos van a salir de aquí diciendo, bueno, pero es que yo no tengo tanto tiempo para estar en la iglesia. Usted le preguntará al Señor si es así, si usted lo está haciendo bien. Es que yo no tengo tantos recursos como para esto o para aquello. Bueno, usted en su intimidad, usted le pregunta al Señor si realmente le está dando al Señor lo que el Señor se merece. Pero eso pasa con el Señor. El Señor quiere tu tiempo, el Señor quiere tu espacio, el Señor quiere tus hijos, el Señor quiere tu familia, el Señor quiere todo alrededor de ti, pero que Él sea lo primero. Que Él sea lo primero. En este mes estamos hablando de primicias. Y primicias según la Escritura dice lo siguiente: el término primicias se refiere a la selección de los primeros frutos de la primera cosecha de los israelitas. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año. Según la Real Academia Española, fruto primero de cualquier cosa, una noticia, un hecho que se da a conocer por primera vez, principios o primeros frutos que produce cualquier cosa. Usted se pone a ver y en ambos conceptos hay algo en común, y es que es lo primero, lo más importante. ¿Y sabe cuál es lo contrario a lo primero? Lo último. ¿Sabe cuál es el antónimo de lo primero? Lo último. En una oportunidad el Señor dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, contra mí es. Contra mí es. Lo más importante de todo esto es tener claro que el Señor quiere de ti lo primero. El Señor quiere de ti lo primero. He titulado este mensaje Confianza y gratitud. Confianza en las promesas, confianza en lo que ha hecho, confianza en lo que va a hacer y gratitud por todo lo que hemos recibido del Señor. Gratitud porque hasta hoy el Señor nos ha sostenido. Quiero que vaya conmigo y leamos Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, versículo del 1 al 11. Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 11. Y dice de la siguiente manera: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración asignado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que está a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir al extranjero, que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poca numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor Dios
Dios de nuestros antepasados, y Él oyó nuestro clamor y vio nuestras privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte a celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a los de tu casa. Y por último, no te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que viven en medio de ti. Cuando hablamos, o mejor dicho, para ponernos en el contexto histórico de lo que allí se está relatando en Deuteronomio, todo comienza con Abraham. Le habían prometido a la tierra, le habían dado la tierra prometida. El Señor habló con él y le dijo: todo eso que estás viendo hasta donde te alcance la vista va a ser tuya. Va a ser tuya esa tierra. Luego esa misma promesa se la da al hijo de Abraham, a Isaac. Isaac recibe la promesa y luego la recibe el hijo de Isaac, Jacob. Y de Jacob entonces nace lo que fue la nación de Israel. Pero Jacob tenía un hijo que ustedes conocen bien la historia, que se llamaba José. José se fue a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Y entonces, estando allá, se metió en problemas porque la esposa del gobernante quería tener su amorío con José. José era un muchacho bien bonito y la señora estaba como que desesperada. Y entonces quiso tener a José en sus manos, cosa que le costó a José ir a la cárcel. Estando José en la cárcel, se dan cuenta que él puede revelar los sueños. Lo llevan ahí, se presenta ante el faraón, le revelan los sueños de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, de los tiempos de sequía, de los 7 años de abundancia, y lo nombran segundo al mando. Cuando el pueblo de Egipto descubre que tiene que apertrecharse de comida, tiene que reunir los granos, porque venía el tiempo de la sequía, entonces ellos tomaron las previsiones, pero los pueblos que estaban alrededor de Egipto, ninguno tomó las previsiones, contando al papá de José y sus hermanos. Resulta que, estando allí, vieron que los únicos que estaban echando para adelante eran los egipcios, se fueron para allá, pidieron permiso y lo dejaron entrar como una familia. José los recibió con los brazos abiertos. Claro, son mis hermanos y mi papá, ¿cómo no los voy a atender? Y los recibe allí. Estando allí, con el pasar del tiempo, muere Jacob, muere José, muere todo el mundo de esa generación, y resulta que esa familia que llegó a Egipto, digamos, con una mano atrás y otra adelante, empezó a avanzar, empezó a prosperar, empezó a brillar, empezaron a crecer. Y entonces eso no le gustó a los egipcios. Los egipcios empezaron a sentir celo y miedo. Dijeron: no, ¿cómo es posible? Pues los invitados que trajimos ahora nos van a pasar por encima. Estos están echando más para adelante que nosotros. Empezaron a sentir celo. ¿Y qué pasó? Lo acabamos de leer. Los esclavizaron y los mandaron a hacer trabajos pesados y los mandaron a hacer trabajos durísimos y a pagar impuestos y una serie de cosas, y llegó la opresión al pueblo de Israel dentro de Egipto. Pero entonces llega Moisés. Y estoy pasando así por 430 años de historia bastante rápido. Estoy dejando cosas que no puedo nombrar, porque si no nos dan aquí cuarto, quinto y sexto servicio y no salimos. Llega Moisés, libera al pueblo de Egipto, le dan la orden, se conecta con el Señor,
recibe el mandato, va y libera al pueblo de Egipto y se van 40 años a divagar en el desierto, a dar vueltas. Y ahí, estando allí, ya Moisés caduco, ya Moisés en la postrimería de su edad, entonces recibe esa ordenanza de las primicias. Y ahí fue donde acabamos de leer. Ahí llegamos al punto. ¿Ya se pusieron en contexto? Todo empezó desde allá. Estando en el desierto, entonces Moisés recibe de parte del Señor esa ordenanza para que hiciera lo que es el acto de la primicia que hasta hoy celebramos como una ordenanza, celebramos como una fiesta. Moisés saca al pueblo de la esclavitud y van al desierto. Cuando se nos habla de primicias, normalmente nos ubicamos en que son primicias económicas. Cuando se nos habla de primicias, normalmente la mente nos lleva a que es algo tangible, un objeto, un bien específico que tenemos que traer, pero no necesariamente la primicia es eso. La primicia que el Señor quiere de nosotros, como lo dije anteriormente, es una primicia de tiempo, es una primicia de lugar, es una primicia en tus decisiones, es una primicia en lo que emprendas, es una primicia en tu trabajo. Él quiere ser el primero. Y hoy quiero hablarte de 3 primicias. En primer lugar, la primicia del tiempo. La primicia del tiempo. Versículo 1 y 2 que acabamos de leer. ¿Cuándo? Fíjense ustedes, cuando me habla de tiempo, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y la pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Hay 2 cosas bien interesantes aquí. 2 cosas que el Señor deja ver claro dentro de este contexto. Y es que el Señor no te está pidiendo que des una primicia antes de poseer la tierra prometida. Es decir, el Señor no te está pidiendo una primicia antes de la bendición. El Señor primero te bendice para después para que tú des la primicia. El Señor primero te bendice para que tú puedas dar la primicia. El Señor no le pidió la primicia en el desierto, porque en el desierto no producían nada. El Señor te bendice primero para que tú puedas dar la primicia. Y el Señor no te pide nada, absolutamente nada, que no te haya dado. Alguien dijo en una oportunidad, el tiempo no es algo que pueda medirse por su extensión, sino por su intensidad. Casi siempre son momentos específicos lo que definen toda una vida. El resto son ecos de esos momentos. Los momentos que pasas en intimidad con Dios definen tu vida espiritual. Los momentos que pasas al lado y en la presencia del Señor definen tu vida familiar. Los momentos que pasas en la presencia del Señor definen tu vida laboral, definen tu trabajo, definen tu familia y definen hasta la relación con tu suegra. Primicia del tiempo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo estás allí en intimidad con el Señor? El salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. El Señor nos sacó de la esclavitud. El Señor nos trajo a una nueva familia. El Señor nos dio una nueva identidad. El Señor nos sacó de la muerte para darnos vida. Y la pregunta entonces que podemos hacernos, ¿qué tiempo entonces yo le estoy dedicando para agradecer todo lo que Él ha hecho por mí? ¿Qué tiempo? Se terminó el año y todos hicimos promesas. En enero comienzo la dieta. En enero comienzo el gimnasio. En enero me voy para la vereda. En enero voy a ser una mujer y un hombre de oración. En enero me convierto en esto. No ha terminado enero.
No ha terminado enero, pero esas promesas por lo general caducan los primeros 10 días del mes de enero. Han pasado 10 días y todo lo que prometimos el 24 y el 31 pasó a la historia, ni nos acordamos. ¿Sabe algo? Cuando el tiempo que yo le dedico al Señor es lo primero y es de calidad, Él recompensa el resto del tiempo. Cuando tú le dedicas al Señor las primeras horas del día, al Señor, Él bendice el resto del tiempo. Y esa es parte de las primicias. Eso era parte de lo que significaba las primicias. Usted trae lo primero para que el Señor bendiga el resto. Por eso nosotros como iglesia hacemos las primicias en enero. Para que el Señor bendiga el resto del año. Para que el Señor bendiga toda la programación del resto del año. Para eso hacemos la primicia. Para eso estamos aquí. Para eso hacemos el ayuno. Dice Romanos 11:16, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Cuando tú santificas las primeras horas de la mañana, tú estás santificando las 24 horas del día. Cuando tú santificas esas primeras horas de la mañana, tú estás santificando el día completo. La segunda primicia, primicia del lugar. La primicia del lugar dice, coloca una parte de las primicias, versículo 2, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Del mismo modo como estás ocupando el primer lugar en el tiempo, debe haber un lugar físico donde tú tengas un encuentro con el Señor, donde tú puedas llegar a la presencia del Señor. Decía el mismo Señor Jesucristo, entra a tu aposento, cierra la puerta para que nadie te vea, para que nadie te interrumpa. Pero debe haber un lugar de tu casa donde tú consagres para conseguirte en la presencia del Señor y poder atraer ahí todo lo que tú tienes en tu corazón, desde tu alabanza, desde tu adoración, desde tus más profundos anhelos hasta tus necesidades. Y te derrames ahí en la presencia del Señor. Dice una máxima rabínica, el que practica la oración dentro de su casa la rodea de un muro protector que es más fuerte que el hierro. El que ora en su casa la cubre, hace un cerco a su familia, hace un cerco a sus hijos, hace un cerco a su propiedad. Y no solamente habla del espacio físico, de lo material, habla de la parte espiritual. Tú cuando oras en tu casa, tú estás haciendo un cerco espiritual que va a proteger a todos los que allí viven. Va a proteger a todos los que allí habitan. Hace algunos años atrás salió una película que rompió taquillas. Y yo no sé hasta dónde llegó, porque yo creo que yo le perdí la pista ya cuando iban como por la 14. Yo creo que todo el mundo la vio, por lo menos una o dos o tres o cuatro la vieron. Rocky Balboa. Rocky, ¿quién no vio Rocky? Si todavía la pasan en TNT. Todavía pasan uno, la dos y tal. Y recuerdo que esa película, y leyendo un poco, impactó tanto la esfera deportiva, el mundo deportivo, que los gimnasios empezaron a llenarse con esa película. Entonces yo recuerdo que en aquella oportunidad todo el mundo quería correr como Rocky. Todo el mundo quería ponerse la chaqueta de Rocky, la que estaba cortada aquí con la capucha. Y todo el mundo salía a correr. Y los gimnasios se llenaban. Y no podían escuchar la canción porque todo el mundo asociaba con Rocky. Y todo el mundo quería ser boxeador. Menos hablar como Rocky, porque Rocky hablaba feo. Más feo que Rocky no hablaba nadie. Impactó esa esfera. Pero déjeme hablarle de una película que impactó la esfera espiritual. Esa película se llama Cuarto de Guerra.
Cuarto de Guerra. Y yo me acuerdo que cuando esa película salió al aire, dicen los comentarios que en las 2 primeras semanas rompió récord de taquilla en Estados Unidos y Canadá. Pero yo me acuerdo que todo el mundo hablaba del Cuarto de Guerra. Yo llegaba a veces, recibía visitas, ¿dónde está el Cuarto de Guerra? Y todo el mundo quería tener su cuarto de guerra. Todo el mundo quería tener ese espacio. Todo el mundo quería hacer lo que hacía la negrita, la señora morena. Se encerraba y ponía todas las peticiones así. Y allí de rodillas caía en la presencia del Señor a clamar por aquellas almas a las que ella le estaba predicando. ¿Cuál es tu cuarto de guerra? ¿Tienes acaso un cuarto de guerra? ¿Tienes acaso un lugar donde te estás postrando en la presencia del Señor? Un lugar santificado, un lugar específico. Déjame decirte algo. Esto que te voy a decir no me pasó a mí, me lo contaron. Pero te voy a dar unos datos que te van a ayudar mucho. Hay un sitio que debes escoger y un sitio que no debes escoger para la oración. Y ese sitio que no debes escoger tiene 3 componentes básicos que no te van a dejar la vida en paz. A mí no me sucedió, vuelvo y repito, me lo contaron. Mira, nunca ores en la cama. Nunca ores acostado. Y mucho menos pongas un reloj a las 4:30, 5 de la mañana para orar acostado. Hay 3 componentes que no te van a dar la vida, te la van a hacer cuadrito. El edredón, la sábana y la almohada. Miren, hermano, cuando esos 3 bichos se unen, usted está luchando con el edredón para quitárselo de encima. Y el reloj sonando y usted con el edredón tal. Cuando usted logra quitarse el edredón, entonces usted siente una mano que lo está ahorcando, un brazo que le pasa por aquí así. La almohada te está jalando. Y empieza a jalarte la almohada. Y entonces empiezan las horas a correr. En un pestañazo pasó 1 hora y media a correr que tiran piedra, a hacer las cosas. Se me olvidó orar. Ay, Dios mío. Y resulta ser que el día anterior, que era domingo, porque yo puse el reloj, me lo contaron. Ojo, a mí no me ha pasado. El día domingo, el pastor que estaba aquí predicando dijo: ni un ejército que acampe contra ti te vencerá. Amén, gloria a Dios. Y así, y por un camino vienen y por 7 tendrán que ir, gloria a Dios. Y no pudiste con el edredón. No pudiste con el edredón y la sábana. ¿Sabes cómo lo llamaba Salomón? Las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras se comen toda la siembra. ¿Y usted cree que se va a conseguir el gigante más gigante? No, te la pusieron suavecita. Un edredón al cuello. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, se convirtieron en semanas. Y cuando veniste a darte cuenta, estás otra vez comiéndote las uvas el 24 diciendo: en enero me vuelvo un hombre de oración. En enero me vuelvo la mujer de oración. No, pasaron los meses y no pudiste con la sábana. Las pequeñas zorras, las que se comen el sembrarío, las que se comen la cosecha, las que por lo general dicen que esas zorras salían era de noche y se ocultaban y no se podían ver. Hay pecados que se ocultan y es difícil verlo. Hay pecados que se ocultan y se anidan y a veces es difícil detectarlo. Y usted está creyendo que usted no, porque usted no cae en adulterio, porque usted no cae en borrachera. Y vemos que esos pecados son los que, no, son pecados a veces muy, que se disfrazan hasta de verdad. Y usted sigue creyendo una mentira pensando que es verdad. Y resulta que Satanás te la está poniendo sencillita. Y cuando te vienes a dar cuenta, pasaron los meses, como lo decía. Necesitas tener un espacio. Necesitas tener un espacio consagrado al Señor. Un espacio donde tú entres en la presencia del Señor y puedas estar allí. Y puedas, como lo decía, derramarte ante la presencia del Señor.
Tercera primicia, la primicia de nuestros frutos, de nuestro trabajo, de nuestro dinero. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con todos tus bienes, con tu riqueza, con lo mejor de todo lo que produces, dice otra versión. Entonces, segundo paso, entonces Él llenará tus graneros, tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Qué significa honrar? Respetar, apreciar, favorecer, valorar, es decir, respeta, aprecia, favorece y valora al Señor con las primicias, con lo que el Señor te da, con las riquezas que tiene, con lo que Él ha permitido que tú produzcas. Hablar de estos versículos a veces encienden como que algunas alarmas en algunos, porque este es uno de los versículos con la cual quieren sustentar la mal llamada teoría o cristianismo de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, cosa que en esta iglesia no practicamos porque eso no es un principio bíblico. Cuando nosotros estamos aquí, cuando presentamos a los hermanos que van a tomar parte de la membresía, siempre decimos lo mismo. Por cierto, lo digo yo. Nadie nos sostiene, no tenemos a nadie, un gobierno que nos mantenga, somos nosotros. Aquí no se engorda la cartera de nadie, para hablarlo más abiertamente. Aquí no se engorda la cartera de nadie. Nosotros traemos el diezmo, nosotros traemos las contribuciones especiales y nuestras ofrendas porque aquí se salvan almas. Porque nosotros queremos que se despliegue el evangelio en toda la ciudad. Traemos las primicias, traemos los diezmos, traemos las ofrendas y las contribuciones porque venimos con corazones sinceros y con corazones llenos de agradecimiento para darle al Señor. Por eso hablar de eso, a veces muchos piensan que va orientado hacia la prosperidad. Pero déjame decirte algo, aunque los bienes materiales son efímeros, son temporales, caducan rápidamente, se dañan, con todo y eso, el Señor quiere bendecirte. Él ha visto el fruto de tu trabajo, Él ha visto el fruto de tu esfuerzo, Él ha visto la honestidad con que tú haces las cosas. ¿Para qué? Para proveer para tu casa, para vivir mejor, para darle a tus hijos lo mejor. Y eso es lo que Él quiere, darle a los hijos lo mejor. Todos esos bienes materiales, el Señor también quiere dártelos. Todos esos bienes materiales, con todo eso, el Señor te quiere bendecir. Pero debes pensar en tres cosas. En primer lugar, no pienses que es un negocio. No pienses que yo voy a dar porque el Señor me va a dar. Yo voy a dar porque el Señor me va a dar. Eso es lo que dice la Biblia. Y el Señor, cuando Dios, que conoce tu corazón, ve ese pensamiento y ve ese actuar, hermano, yo te voy a decir con toda honestidad, es preferible no dar. Vas a perder la semilla y vas a perder lo que diste. Porque el Señor no trabaja de esa manera. Todo, en segundo lugar, reconocemos que todo, absolutamente todo le pertenece a Él. Si todo le pertenece a Él, entonces ¿cómo yo voy a negociar con algo que no es mío? Si todo le pertenece a Él, ¿cómo voy a negociar con algo que no me pertenece, que le pertenece a Él? Entonces yo no puedo llegar con las primicias que son de Él, porque Él ya me las dio, a negociar con el Señor. ¿Aló? ¿Aló? Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Todo, absolutamente todo, hasta tus hijos, hasta tu vida, le pertenece al Señor. Le pertenecemos al Señor. Damos, en tercer lugar, damos por gratitud. Damos de lo que hemos recibido. Esa gratitud nos hace recordar
muchísimas cosas. Alguien dijo una vez que el olvido y la ingratitud caminaban de la mano. Una de las cosas por las que somos ingratos es porque se nos olvida las veces que nos favorecieron. Una de las cosas por las que somos ingratos es porque se nos olvida las veces que nos socorrieron. Pero no se nos puede olvidar, el día que el Señor en medio del conflicto te dio la salida. No se nos puede olvidar, en el momento de la enfermedad, Él trajo sanidad. No se nos puede olvidar en la madrugada, aquella madrugada que no tenías ni cómo salir con el hijo. El Espíritu Santo se derramó en tu casa. El día que la despensa estaba vacía y Dios trajo provisión. No se te puede olvidar para después venir con un corazón agradecido, recordando todo lo que el Señor ha hecho por ti. Pasó la pandemia y no tocó tu casa, gloria a Dios. Vino y subió el dólar a lo que sea, el bolívar, lo que sea, y no tocó tu economía. Llegó las mil y una cosas que está presentando el mundo y no han tocado tus hijos. Eso no lo puedes olvidar. Y por eso damos con un corazón agradecido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hace todo eso? Porque el Señor honra a los que le honran. El Señor respeta a los que lo respetan. El Señor aprecia y ama a los que lo aman. El Señor favorece a los que lo favorecen. Y el Señor valora a quienes lo valoran. No se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y esta primicia no se trata de nosotros. El papel fundamental de la primicia lo tiene el Señor. El papel fundamental de todo esto, todo gira en torno al Señor. Una hermosa demostración que el Señor nos dio en todo lo que leímos. En primer lugar, Dios cumple sus promesas. Dice el versículo 3, preséntate al sacerdote, el que esté a cargo en ese momento, y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado a la tierra que Él juró, que Él te prometió, le prometió a los antepasados que le daría. Esa familia que Él te prometió, la vas a tener. Ese esposo que le estás pidiendo, lo vas a tener. Ese muchacho que no está caminando bien y estás orando por él, lo vas a tener. El trabajo que le estás pidiendo, lo vas a tener. Las promesas que Él te ha dado, Él no tiene sombra de variación. Él las va a cumplir. En su momento, Él las va a cumplir. Dios es un Dios que hace prosperar. Versículo 5. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir, mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. ¿Viste la misericordia del Señor cuando estabas en el mundo? ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora que el Señor te sacó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cuánto más te va a bendecir el Señor ahora que estás de este lado? ¿Cuánto más te va a bendecir el Señor cuando tú escogiste o Él te escogió, pero tú lo sigues? Confía en las promesas del Señor. Dios es un Dios que te hace prosperar. El Señor mostró su amor y misericordia al pueblo de Israel. Lo bendijo en Egipto. Allí crecieron, allí se hicieron una nación fuerte y después salieron a la tierra que el Señor les había prometido, donde fluía leche y miel. El Señor te sacó de la tierra de la esclavitud, del pecado, de la maldad, de la desesperación, de la opresión, del señalamiento. El Señor te sacó de ahí para traerte a una tierra ahora que fluye leche y miel. A veces las montañas, como decía la canción, se ven muy grandes. Y como decía la hermana, el Señor ha permitido que estén ahí
Pero no hay nada, absolutamente nada, que le pueda acontecer a los hijos de Dios que no esté en el control de Dios. Absolutamente nada te va a suceder que Dios no tenga el control. Él controla todo. El Señor mostró su amor y su misericordia. Te quedes donde te quedes, te vayas a donde te vayas, podrás decir como el salmista: el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia del Señor te van a seguir donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Tercer lugar, el Señor da en abundancia hasta para compartir. Y este texto a mí me llamaba poderosamente la atención. ¿Cómo termina? Con el versículo 11 dice: después podrás irte a celebrar. Es decir, después que trajiste la primicia, después que dijiste, alzaste tu voz para decir: Señor, gracias. Gracias porque todo ha llegado de tu mano. Gracias de donde nos sacaste. Gracias por las promesas. Gracias porque me has provisto. Gracias por todo. Entonces dice: después podrás irte a celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a los de tu casa, es decir, a tu familia. Y viene la perla, y viene el broche de oro, y dice: no te olvides de incluir en la celebración a los levitas, a los extranjeros, a los que viven en medio de ti, a tu líder, al anciano, al pastor, al diácono, al que ora por ti, al que vela por ti, al que te está llamando, al que te está haciendo crecer. Cuando vayas a celebrar, no lo dejes por fuera. El Señor te está dando para compartir. El Señor te está dando y te va a sobrar para compartir. Y en segundo lugar, dice: y al extranjero, al menesteroso, al que no tiene. El día que el Señor ponga una mesa servida por su gracia y por su misericordia, no te olvides de invitar al que no tiene. Comparte con el que no tiene. ¿Sabe algo? Ahí dice extranjero. ¿Sabe algo? En Venezuela hay gente viviendo como extranjero, porque una de las características de los extranjeros es que no tienen familia. A donde llegan, no tienen familia. ¿Sabe que en Venezuela hay gente viviendo como extranjero? Hay abuelitos solos que no tienen ni nietos aquí, ni familia. Se fueron todos, quedaron solos. Hay gente en Venezuela viviendo como extranjero. Y la Biblia hoy nos exhorta a que eso los tengamos presentes a la hora de bendecir, a la hora de darle honra. Cierra esto con esta hermosa petición que el Señor nos está haciendo en esta mañana. No desconfíes de las promesas del Señor. No desconfíes que Él te va a dar hasta para bendecir a otros. No desconfíes que en tu casa va a haber abundancia, pero no para ti solamente, es para que lo puedas dar. Y cuando lo des, piensa en que posiblemente tú una vez también fuiste invitado porque tampoco tenías. En una oportunidad te sentaron a una mesa porque no tenía. Y ahora que el Señor te ha dado, ¿qué te vas a hacer? Un mezquino. Ahora que el Señor te ha provisto, te sacó de la tierra de Egipto, donde te señalaban, donde te criticaban, donde te dijeron que no ibas a servir para nada, donde te dijeron muchas cosas y pasaste tragos amargos. Ahora que el Señor te trajo a esta nueva vida, que te perdonó, que nadie te señala, que nadie te critica por lo que fuiste, porque Él se va a parar en el medio y va a decir: por eso pagué yo. Satanás es el fiscal que te acusa. Jesús es el abogado que te defiende. Y delante de ellos está el juez grande, que es nuestro grande Dios.
Y mientras Satanás está acusándote, el Señor se para en el frente y le dice al juez: yo pagué por eso. Yo pagué por eso. Todo lo que pude haber hecho, yo lo pagué en la cruz del Calvario. Así que no hay acusación que valga. No hay acusación que valga. El Señor pagó el precio para traernos a la luz admirable. El Señor le dijo a los discípulos: es necesario que la semilla caiga a tierra y muera para que pueda dar fruto. Y eso fue lo que Él hizo. Murió para que nosotros pudiésemos ser su fruto. Estar injertado a la vid, cosa que no merecíamos, pero en su misericordia, en su gracia, en su amor, entonces Él fue la primicia. El Señor mandó lo más preciado, nos dio lo más preciado, que fue a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y cuando te parezca que lo que le das al Señor es mucho, cuando te parezca que lo que el Señor te está demandando que des es mucho, entonces solamente tienes que mirar a la cruz del Calvario. Solamente tienes que mirar hacia allá y puedes darte cuenta si es mucho o es poco. Puedes darte cuenta si lo que estás dando compensa el dolor, la traición, el vituperio, el sacrificio que Él hizo por ti y por mí.